Bien, seguimos acá en la columna NOA. Por supuesto, ya estamos en la parte final. Estamos con Abel Cornejo, abogado, historiador y escritor. ¿Qué tal, Abel? Buenos días. Buen día, Edgar. ¿Cómo andamos? El tema de hoy. El tema de hoy es la gestión es necesaria para hacer política, o la política es necesaria para la gestión. Exactamente. El orden de los factores no altera el producto, nos enseñan en matemáticas. ¿No? Contra aquellos que reniegan de la política, ¿no? Contra aquellos que reniegan de la política. ¿Por qué el título de hoy? La semana pasada ha sido una semana particularmente dura. En esto coinciden todos los analistas políticos, inclusive aquellos que son hasta casi apólogos del gobierno, ¿no? Yo en título personal quiero decir una cosa, antes de entrar puntualmente en tema. A mí me llamó la atención, creo que en 214 años de historia argentina como tenemos, nunca recuerdo haber leído ni haber visto que un presidente haya proferido tal cantidad de insultos en una semana como lo hizo Javier Milei la semana anterior. Uno más fuerte que el otro, como si insultar fuese gobernar, ¿no? Y lo que eso significa, e incluso tiene la suerte hasta ahora, porque, ¿qué dicen la gente que lo rodea? Javier es así, pero si es así, tiene que acordarse que el presidente de la nación, el sinónimo de presidente de la república, se le dice primer magistrado, es decir, que eso también basa en un tema de ejemplaridad. Nosotros de esta columna, como no nos gusta ni que nos insulten, sino el cambio de idea, ni insultamos absolutamente a nadie, deploramos que el presidente utilice las palabrotas que utiliza para descalificar a todo aquel que no piensa con él antes, pero a la semana anterior le vamos a sumar que cuando no encuentra soluciones, también insulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, gestión, tema alimentos. Patricia Bullrich, que hasta donde yo sé es ministra de Seguridad y que hoy está visitando Salta, salió con los tapones de punta en contra de los jueces, primera y segunda instancia. Después de una audiencia que hubo, la Cámara Federal de la capital dijo que estaba bien lo que había resuelto el juez Casanelo y que el gobierno sí debía informar. Para eso la división de poderes, y eso es usual que los jueces hagan, no es una extralimitación del Poder Judicial eso. El juez quiere saber por qué no se distribuyeron los alimentos y por qué vencieron alimentos con el nivel de pobreza del 55%, entre el que está el 18% de indigencia que tiene la Argentina en este momento. ¿Se le ocurrió al juez Casanelo eso por ventura? No, está cumpliendo en ejercicio de su función y la Cámara Federal lo apoyó. Bueno, Patricia Bullrich se manifestó muy disconforme con eso. ¿Qué otra cuestión de capital humano? Algunos dicen ministerio de decapitar humanos por la cantidad de funcionarios que salieron por la ventana en eso. Ahí descubrimos que el secretario de la Torre en el mes de diciembre del año pasado había hecho un dossier, un papel, diciendo que era urgente empezar a repartir los alimentos, porque ya preveía que con el fruto de esa devaluación monstruosa que hubo después del 10 de diciembre, las consecuencias sociales estaban a la vuelta de la esquina. Otro tema de gestión. ¿Qué otro tema de gestión más que enfureció al presidente? El Congreso de la Nación se reunió y vota Unión por la Patria con el radicalismo más Hacemos Coalición Federal y la coalición cívica el aumento para el sector pasivo. Entonces, desde depravados y degenerados fiscales para abajo, más todo otro tipo de epítetos se le dijo a la oposición, que reunió 160 votos. Cuidado con esto porque está cerca de las 2/3 partes. Y el presidente, más otras palabrotas que utilizó, dijo que iba a vetar absolutamente toda ley que sancione el Congreso que no sea de las que él quiere que sancione.
Sin embargo, si el Congreso de la Nación sanciona una ley por las 2/3 partes de los votos de sus miembros, el presidente no puede vetarla. ¿Fueron irresponsables los diputados? Bueno, yo los aplaudo a los diputados por haber hecho esto. ¿Por qué? Porque el genocidio social que se ha hecho sobre el sector pasivo es monstruoso. Basta ver cuál es el precio de los medicamentos, cuál es el precio de los alimentos en las góndolas de los supermercados y de los mayoristas, el precio de los combustibles, el precio de las tarifas, y ver que el sector pasivo obviamente ha sido aplanado. Pasan dentro de la planilla Excel y es el sector más castigado dentro del ajuste más grande de la historia, como le gusta decir el presidente. No fue un acto demagógico ni populista el del Congreso de la Nación. En primer lugar, fue un acto humanitario. La palabra humanitaria habría que empezar a incorporar en la gestión de gobierno. ¿Qué no se previó? También otro tema de gestión, la gestión social de la emergencia. Se ajustó, se amenazan con más ajuste. Mientras tanto, hay gente que va quedando exangüe, es decir, sin posibilidad de reacción ninguna. Y se ha explicado muy bien este tema. ¿Con qué se va a pagar el aumento de los jubilados? Que dicho sea de paso es exiguo el aumento. La fórmula que se acordó, se termina acordando del 0,8%, se había empezado a hablar de un 1,8%. Bueno, ese 0,8% ¿con qué se paga? Con el ahora llamado impuesto a los ingresos, antes llamado impuesto a las ganancias, que según dice va a volver a regir. Es decir, que sí se previó la partida presupuestaria, con lo que se amortiza ese aumento que no era necesario, era un imperativo moral darle algo a los diputados en estas condiciones en que están. Martín Tetaz fue víctima, al tratar de explicar esto, diputado por la capital de la Unión Cívica Radical, de toda la furia de los trolls libertarios, demoliéndolo por haber tratado de explicar esta situación. Gestión también, ¿no? Gestión. ¿Qué otra cosa me llama la atención? Ayer hubo un triunfo de la extrema derecha en Europa. Nuestro presidente apostó fuertemente por el partido Vox en España. Vox hizo una muy mala elección, pasó de 4 a 6 bancas. Ellos pensaban que iban a tener entre 20 y 25 en las elecciones parlamentarias. Han triunfado 3 mujeres. Ursula von der Leyen en Alemania, Giorgia Meloni en Italia y Marine Le Pen en Francia. Y el presidente exultante por el triunfo de la extrema derecha. Yo le cuento a mi querida audiencia que una de las cosas que están planteando estas lideresas de la nueva derecha europea es no ya el fortalecimiento del Estado, sino un Estado que se aparte de la Unión Europea y volver a los Estados nacionales europeos, es decir, que Italia sea Italia, Francia sea Francia y Alemania Alemania, al margen de la Unión Europea. Cerrar las fronteras y fortalecer a la enésima potencia del Estado. ¿Qué significa eso? Estar en las antípodas ideológicas de alguien como nuestro presidente, que dice que el Estado es una organización criminal y que en un reportaje a la televisión norteamericana se autodefinió como el topo, que está, los topos ustedes saben que dentro de la jerga de los espías, de los servicios de inteligencia, son aquellos que penetran una organización sin ser descubiertos a los fines de investigarla. El presidente dice que él fue electo para ser un topo y destruirlo al Estado. ¿Qué tiene que ver eso con el pensamiento de la neoderecha europea? Absolutamente nada, porque si algo detesta la nueva derecha europea es la anarquía. Se puede o no estar de acuerdo con lo que pregona esa nueva derecha europea, pero es otra cosa. Se vuelve a atacar al Congreso de la Nación después de la aprobación de diputados y ahora estamos al borde de aprobar en general la ley bases. En particular, parece que estamos bastante lejos de eso. Ahora, y con esto concluyo, cuidado con el ataque a los jubilados, porque los jubilados dentro de la sociedad es el sector que más simpatía y solidaridad despierta, lo igual que sucedió con las universidades públicas, con los diputados, con los jubilados, bien podría pasar que en base a fustigar este aumento, decir que se va a vetar todo,
que no se les va a aumentar a los jubilados porque afecta el déficit fiscal, no vaya a ser que venga una marcha de los jubilados, que eso ya superan a las facciones sectoriales, supera a los gremios, pero amalgama a la sociedad y a la protesta social. En definitiva, siempre terminamos con dos cosas que hoy, que cumple exactamente 6 meses el gobierno en funciones, dos cosas que le faltan al gobierno, muy importantes, casi claves para poder seguir gobernando. El tema de tener una gestión concreta y el tema de que no existe un plan de reactivación de la producción, de la industria y del comercio argentino. Mientras eso no suceda, por más que haya déficit cero, se nos diga que baje la inflación, pero yo a veces pienso que se habla de Marte, no del planeta Tierra, porque si uno entra a un supermercado, las góndolas dicen otra cosa, no que la inflación esté bajando. Entonces, bueno, nosotros siempre aportamos nuestro granito de arena desde acá, sin insultos, desde la paz y desde la concordia, pero siempre sin claudicar en la firmeza de nuestras convicciones. Muchas gracias.